Iván, ¿qué te parece? En principio, buenas noticias, ¿no? No, absolutamente, buenas noticias y yo creo que es algo por lo que todos nos tenemos que felicitar. Yo creo que ahora puede que, una vez que vaya pasando esta noticia de moda, puede llegar a ser el momento de hacer algunos análisis un poco más tranquilos, un poco más sosegados. Primero sobre cómo se ha gestionado esta crisis y sobre todo para que aprendamos, para ver si de cara al futuro somos capaces de hacer algunas cosas un poco mejor. Yo creo que hay mucho que aprender de aquí. Primero, tenemos todos que entender que España tiene la fortuna de ser un país que se encuentra pocas veces con este tipo de crisis de pandemias sí, que afortunadamente no se dan con mucha frecuencia. Por lo tanto, nuestro sistema sanitario no puede estar preparado para casos extraordinarios que casi nunca se producen. No es una de las cosas para las que nuestro sistema deba estar preparado de manera ordinaria. Pero también tenemos que tener la capacidad de responder ante eventos extraordinarios. ¿Y quién debe responder ante eso? ¿El sistema sanitario en las 17 comunidades autónomas? Pues probablemente no. Probablemente lo que debamos tener, como se tiene en casi todos los países, es un sistema de contingencias para casos extraordinarios que normalmente coincide con lo que se trata desde el mundo militar. El mundo militar sí está preparado, porque para eso está diseñado, para casos extraordinarios. Los militares se preparan, por ejemplo, para la guerra, que no es una cosa que se produzca con mucha frecuencia, afortunadamente. De hecho, no se produce casi nunca. Están preparados para cuando hay desastres naturales de una gravedad extrema, cosa que no se produce con frecuencia. Están incluso preparados para la guerra NBQ, de nuclear, biológica y química. Están preparados, trajes de ese caso, exactamente, están preparados para este tipo de casos. Entonces tenemos que empezar a entender que los presupuestos de defensa, que el ejército, que los ejércitos, los tres ejércitos, están para muchas cosas. Están no para ser una ONG solo que va por el mundo, están para defender a España. Y es que esto también es defender a España. Se defiende a España de muchas maneras, pero también se defiende ante enemigos que no son tan visibles como una persona disparándonos, sino, pues en este caso, una enfermedad. Entonces, a los militares hay que dejarles también su espacio. Y no pasa nada si en un caso como estos en el futuro, no digo de ébola, digo de otra enfermedad que hoy sea imprevisible, pues nos enfrentamos con medicina militar, porque los médicos militares están preparados para este tipo de cosas. Y quizá debamos de quitarnos esa careta antimilitar que tenemos, empezar a entender que el ejército o que los militares están aquí para ayudar a España y para defender a España. Como tenemos, por desgracia, y porque la izquierda de todos los partidos ha ido poco a poco consiguiendo que nos volvamos un poco antimilitares, tenemos ese velo, un poco, ese tufo quizá un poco antimilitar, pues parece que no queremos utilizarles en casos de emergencia. Y están para eso. Así que la primera consecuencia es que creo que tenemos que empezar a utilizarlos. Y la segunda, que en estos casos hace falta una dosis de liderazgo que no hemos tenido. El hecho de que se discutan los protocolos en las tertulias entre gente que no sabemos mucho de medicina, yo desde luego no sé nada, se debe a que no ha habido un liderazgo claro, alguien que nos haya explicado de manera sistemática cuáles son los pasos que hay que dar, en qué consiste el siguiente paso, cómo se va a tratar este tema, si sucede A, cómo se responde, si sucede B. No hemos tenido un gran liderazgo que nos haya proporcionado tranquilidad a los españoles en este caso. Isabel, es peor. No estoy yo muy seguro de eso, Francás. No, mire, hombre, sí, a mí la ONU, mira, yo cuando era pequeño y visitaba Nueva York, lo que más me gustaba era visitar la ONU, porque yo cuando era pequeño digo, yo quiero trabajar aquí algún día, yo quiero contribuir a resolver los grandes problemas de la humanidad desde este epicentro de bondad y de inteligencia y de sabiduría para curar el mundo. Bueno, déjame que desarrolle el argumento. No lo conseguiste. Claro, como no lo conseguí, ahora estoy en contra. No, lo que pasa es que con el tiempo te vas dando cuenta que la ONU es una institución pues, con enormes fallos y con enormes carencias. Pero dentro de eso efectivamente existe el Consejo de Seguridad, que es una institución pues, donde hay 5 países digamos que son permanentes, que esos sí tienen una gran influencia en lo que ahí pasa, y además con derecho de veto. Y luego hay otros que van circulando y que va pasando el tiempo y que son temporales, en este caso España va a ser uno de esos miembros temporal durante 2 años, con derecho a voto, pero no con derecho a veto. Entonces, ¿en qué consiste, cuál es el gran beneficio para España de formar parte del Consejo de Seguridad? Es un tema de prestigio, está muy bien, pero podríamos medir exactamente cuánto prestigio supone eso. Hacernos, por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Quiénes son o cuáles son los países que salen ahora que del Consejo de Seguridad de Naciones? ¿Qué país ha perdido su prestigio por salir ahora? ¿O qué países son? Yo no sé si nuestros telespectadores serían capaces de adivinar qué país sale para dejar su puesto en España. Y si no lo sabemos, es que quizá no tenga tanto prestigio formar parte de ese Consejo de Seguridad de la ONU de manera temporal. Y además, la segunda pregunta que uno se hace para saber si esto es, y ahí voy, Francasa, si estamos mejor o peor, pues depende de lo que nos haya costado esto. Eso sí. Claro. ¿Qué hemos tenido? Porque en el mundo de la diplomacia nada se cede a cambio de nada. Es decir, todo es un juego de equilibrios y de vaivenes. Yo te doy para que tú me des. Yo concedo que España entre en el Consejo de Seguridad de Naciones, lo cual está muy bien, pero ¿a cambio de qué? Y esto es lo que a nosotros nos gustaría saber quizá con más detalle. ¿Qué ha tenido que ceder España o qué ha tenido que ofrecer a otros países para ser España la nación que entra en ese Consejo de Seguridad, en cambio dejando atrás a otras naciones que no han sido capaces de entrar? Y ahí es donde ya el análisis coste-beneficio es más complicado, porque como no lo sabemos con seguridad, pues es muy difícil saber.
Lo que sí sabemos son algunas cosas que ha hecho España en estos últimos 3 años. Por ejemplo, continuar la política exterior del anterior gobierno. Que esto, pues en otros países está muy bien. Es decir, que los dos partidos que se van alternando el poder se pongan de acuerdo sobre una cierta política internacional está muy bien. Pero claro, cuando uno piensa que el anterior gobierno era el de Zapatero y lo que estamos haciendo es continuar esa misma política o sostener, por ejemplo, la Alianza de Civilizaciones, que es un invento también de estos de la ONU, pues yo no sé si ese es el camino más adecuado y con el que podemos estar más satisfechos. Pero no lo sé. Por eso digo que lo cuestiono. No afirmo de manera rotunda. Me reafirmo en un argumento. No vas a hacer el gallito. Y hemos entrado, además, decía Jesús que hemos entrado con Venezuela, también hemos entrado con Angola, que es el otro gran país de prestigio internacional que ha entrado a la vez con nosotros, junto con Malasia, otro país de un enorme prestigio. Es que un poquito también, mejor. Tampoco olvidemos que es uno por continente. Pero, Francas, tú decías una cosa que dice que no hay una política de Estado natural o un pacto de Estado natural. Yo creo que sí la hay. Es decir, la izquierda le importa un pepino lo que pasa fuera de España porque ha viajado muy poco y a la derecha del PP también. Es decir, la primera legislatura de Zapatero apenas viajó, apenas salió de España, y en la segunda, que es cuando normalmente ya empieza a descubrir el mundo, pues ya le llegó un poco tarde. En la primera legislatura de Rajoy, que quizás sea la última, ha viajado muy poquito y le ha importado muy poco la política exterior de España. Se ha dedicado muy poco a esto. Es verdad que España ha estado en un momento que requería una especial atención dentro, pero también es verdad que quizá nuestra relación con otros socios extranjeros hubiera facilitado o hubiera mejorado algunas cosas dentro. Y en general, a todos los presidentes de gobierno que llegan a la Moncloa les importa muy poco lo que pasa afuera, porque han viajado muy poco previamente, porque conocen muy poco el mundo, porque no hablan idiomas, porque no tienen experiencia internacional previa antes de llegar a la Moncloa. Esto es un mal que ha sucedido en un presidente tras otro. De todos los presidentes que hemos tenido en la democracia han pasado por este proceso. Y normalmente ya en la segunda, o en el caso de Felipe González, de la tercera legislatura, es cuando ha empezado a descubrir un poco más la importancia del mundo exterior y cuando ha empezado a viajar en misiones políticas, en misiones comerciales y en misiones diplomáticas en favor de España. Y esto es una cosa en la que, por desgracia, en España todos están de acuerdo de manera natural. O sea, de aquí me decís todo lo que queráis, pero eso también ¿cuántos viajes ha hecho Rajoy al exterior? En 3 años, ¿cuántos viajes? Aparte del de China, que tuvo que ir por una emergencia judicial. Sí. No, porque también era importante, era malo, también era malo ir a China a pelear por los intereses comerciales de España. En 3 años, dime viajes que ha hecho Rajoy al exterior. Si se ha pasado el día en Bruselas, precisamente lo que echabais en falta. Si lo que más echabais en cara precisamente a Rajoy era que no estaba en España, que estaba todo el día por ahí viajando y que no estaba en España dando la cara aquí con los problemas de España. Eso es un mantra que he estado oyendo estos 3. Que al final no le avienta. Ahí no está de acuerdo. Habrá gobiernos que... No, habrá gobiernos a los que haya que criticar mucho. Y hay otros a los que se critica insuficientemente. O sea, España todavía no ha hecho lo suficiente en muchos sitios de Hispanoamérica. Estoy pensando en Cuba. ¿Qué ha hecho España por alterar o mejorar la situación de tantos cubanos que están oprimidos, encarcelados o, peor, en el exilio? No sé qué es peor. No, en el exilio, que no es tan malo como estar encarcelado. ¿Pero qué ha hecho España por ellos? ¿O qué ha hecho España por esos cubanos que vienen a España exiliados? Por el tema muy poquitas Cuba, cosas. España tiene que hacer muchas cosas. Iván, fue José María Aznar que impulsó la política común de Europa frente a Cuba. Digo de este gobierno. Digo, no, yo me refiero a España como gobierno. Es que España, luego es que por eso es que España tiene un papel... Zapatero, recordarás que Moratinos pretendió tumbar la política común europea. Y visitó Gibraltar, todos son errores con Cuba. Y eso... Lo que digo es que España tiene un papel preponderante en la política exterior de siempre, desde el siglo XV, de siempre. Y por tanto no debemos abandonar eso. Y estoy muy de acuerdo en que España tiene que tener un papel mucho más activo en Hispanoamérica. También lo tiene que tener en Norteamérica. Y también en Europa, donde España tiene que jugar un papel muy importante. Pero para eso hace falta trabajarlo, para eso hace falta viajar, para eso hace falta querer. También hace falta desarrollar contactos, tener una cierta capacidad de relacionarse con otros líderes. Conviene hablar idiomas, conviene haber viajado antes, conviene conocer a líderes desde antes de haber sido ambos líderes de sus respectivos países. Y ese es el tipo de cosas que ya para Rajoy es tarde. Para los que vengan detrás de uno u otro partido, espero que los que vengan detrás si no siguen. Iván, también conviene no tener prejuicios partidistas. ¿Qué tiene eso que ver con las relaciones internacionales? Pues que da la sensación de que se trate de cascar al PP, haga lo que haga. Y mira, es que el PP es el que está en el gobierno ahora. Me lo paso de Zapatero, si quieres, pero podemos hablar durante 2 horas. Hay cosas que no son cascables. O sea, que haya entrado en el Consejo de Seguridad no es cascable. Estamos hablando de eso ahora. Bueno, hemos empezado por ahí poniendo... Hemos empezado preguntando qué coste ha tenido la entrada. Si lo ves tan claro, no te preocupes. No, es un club... Yo veo tan claro ¿cuánto cuesta entrar? Prejuicio partidista. Bueno, solo con la entrada... Espinosa Los Monteros, muchas gracias. Gracias, Javier. Señora